Regresamos con más análisis en Así Estamos. La semana pasada, FUSADES presentó el informe de coyuntura legal al cierre del segundo semestre de 2015 y es importante siempre llevar el proceso, la investigación y la medición de cómo a nivel institucional de aplicación de leyes, el ambiente para los negocios que se evalúan a través de estos informes. Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, está con nosotros. Javier, decías en la introducción que lo más difícil es el fortalecimiento de la institución, pero ¿esto es porque hay premeditadamente algunos retrasos o es producto de simplemente falta de atención, falta de inversión? ¿Qué es lo que está pasando con la institucionalidad? Sí, Rafael, la semana pasada presentamos nuestro informe de coyuntura legal e institucional del segundo semestre del año 2015. Este informe lo venimos realizando ya por 6 años consecutivos, en donde venimos monitoreando los principales aspectos que suceden en los temas de Estado de Derecho, en los temas de transparencia y también en el tema de clima de negocios. Lo que mencionábamos en la presentación del documento es precisamente de que en El Salvador lo que estamos viendo es un débil funcionamiento de las instituciones, y esto lo podemos ver desde 2 puntos de vista. Por una parte, tenemos aspectos que se refieren a la normativa legal, algunas reformas que hay que impulsar, que hay que fortalecer, pero otra, y creo que es la más importante, es la voluntad de aplicar la ley. Muchas veces en eso es lo que fallamos, en la aplicación de la ley, en la capacidad y la voluntad que tengan los titulares de las distintas instituciones de aplicar la ley como debe ser. Creo que ese es el gran reto en el que está en el país. Y lo mirábamos, por ejemplo, Rafael, aspectos dentro del tema de Estado de Derecho, lo importante que es para el país el tema de las elecciones de segundo grado. Esto es una obligación que está plasmada en la Constitución y casi en otras leyes. Casi ninguna llegamos a tiempo constitucional, ¿verdad? Fíjate que de hecho, Rafael, ese fue el elemento común de todas las elecciones que se llevaron a cabo, el retraso. Tuviste 3 meses de retraso en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 1 mes en la elección del Fiscal General de la República, y en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura todavía está retrasado y no hemos hecho la elección. Y esto debió haberse hecho antes de en septiembre del año pasado, y todavía no se mira de que se vaya a elegir pronto. Igual nos está pasando actualmente con la elección del Procurador General de la República, que también hay un retraso desde el mes de enero. Y lo grave es que esto ya lo veamos normal, como que se atrasó y no pasa nada, pues. Y no puede ser, es un tema que es una obligación, que está en la misma Constitución. Y la obligación no solo parte de que se elijan a personas bajo los criterios de idoneidad, de honestidad, gente que sea competente para cumplir con su rol, sino que por otra parte también tienen que realizarse las elecciones con transparencia y en tiempo. Ahora, uno podría aceptar o hacer el ojo pacho y decir, bueno, se atrasaron, pero nos están dando funcionarios de súper alta calidad dentro de los parámetros. ¿Eso no es así o sí podríamos decir, mire, se han atrasado, pero ha mejorado? Creo que son 2 cosas. Por ejemplo, en la elección de la Corte Suprema de Justicia sí vimos algunas mejoras en el procedimiento en cuanto a lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Judicatura, que por una resolución de la Sala de lo Constitucional obligó a que estuviera presente la sociedad civil y los medios de comunicación en las entrevistas que se realizaron a los candidatos. Eso permitió que la ciudadanía observáramos qué es lo que estaba pasando en cuanto a esa elección. Posteriormente hubo un retraso en la Asamblea Legislativa y de nuevo siempre aparece de que la discusión con algunos candidatos tiene que ver con la afinidad política partidaria de los diputados. Pero al final vemos que el resultado si bien se tuvo el retraso, lo cual no debe suceder, pero sí estamos viendo en la Corte Suprema de Justicia que la nueva correlación de la Corte Suprema de Justicia, a partir de los nuevos magistrados que se integran el año pasado, estamos viendo de que hay más armonía en la Corte Suprema de Justicia y también están caminando unos temas que antes no lo estaban caminando como se esperaba, ¿verdad? Entonces creemos que eso es positivo. En el caso del Fiscal General de la República, creo que es muy prematuro poder hacer un análisis de cuánto es su trabajo, pero sí ha dado algunas señales claras, importantes sobre temas de nepotismo y algunos mensajes que él ha dicho
sobre el combate a la corrupción y otras cosas que estaremos como sociedad civil viendo los resultados que se tengan en temas tan importantes. Es demasiado fuerte aún, Javier, el tema de la cuota partidaria en todas estas instituciones. Siempre, digamos que un problema que ha tenido el país, Rafael, ha sido precisamente eso, y no lo digo por fechas recientes, sino que a lo largo de los años, los intentos de querer controlar políticamente las instituciones, y eso, digamos que ha sido un problema que ha existido en el país, y los resultados al final, ¿cuáles son las consecuencias de que hay un reparto político partidario? Es que no hay un buen funcionamiento y un buen desempeño de las instituciones, porque muchas veces actúan conforme a los lineamientos de las personas que los eligieron. Pero digamos que en esto sí ha sido muy importante y quisiera destacar el rol de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional cuando ha señalado que quienes van a estar desempeñándose en estas instituciones de control tienen que tener independencia de los partidos políticos. Y eso creo que es algo importante en cuanto a la elección, además de que tienen que acreditar de que sean idóneos y una serie de requisitos. Ahora, pregunto esto, Javier, porque, claro, estamos hablando de lo que ha pasado hasta diciembre de 2015. Ya corre algo de 2016 y sabemos que 2018, 2017 se va a poner difícil en el término de hay que cambiar Sala de lo Constitucional. Y si en todo eso sigue privando el pensamiento político, el apoderarse de esto, lo otro, políticamente o partidariamente, es decir, ¿qué es lo que va a venir en estos próximos par de años que faltan para llegar a eso? Y precisamente eso es lo que hemos estado recalcando, Rafael, de que es importante que fortalezcamos estos procesos de elección de funcionarios de segundo grado. Y pensando principalmente también en el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia que se va a llevar a cabo en el año 2018. Puesto que en efecto, tal como mencionas, en ese año tendrá que elegirse 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero 4 de ellos serán de la Sala de lo Constitucional. Entonces prácticamente tendremos una nueva Sala de lo Constitucional, porque en la Sala las decisiones, en el caso de las inconstitucionalidades, se toman con 4 votos, y en el caso de los amparos y los habeas corpus con 3 votos. Entonces estamos teniendo que habrá una nueva Sala de lo Constitucional. Y este punto es bastante delicado e importante y es necesario que la ciudadanía lo tenga presente, puesto que en los últimos años hemos visto cómo desde el año 2009 se han dado grandes avances en materia de goce de los derechos fundamentales de las personas. Estamos viendo, por ejemplo, todos los avances que han habido en materia electoral, el tema del voto por rostro, el voto individual, el voto cruzado, todos los temas de transparencia, acceso a la información, que ha habido una jurisprudencia que ha protegido esos derechos. También en temas de elección de segundo grado, dando los lineamientos y cuidando de que no se alteren las disposiciones constitucionales en las elecciones. Recordemos que ya han habido funcionarios que han sido declarados inconstitucionales. Entonces, esto, todos sabemos la consecuencia de lo que ha tenido. Ha habido grandes ataques y atentados contra la independencia de la Sala de lo Constitucional desde el decreto 743, cuando fueron a la Corte Centroamericana de Justicia de forma inconstitucional, intentos por remover magistrados, intentos por procesar magistrados, lo del cerrajero cuando habían 2 cortes, toda una serie de cosas, y han habido partidos políticos o diputados que han dicho que ha sido un error haber electo magistrados de forma independiente como sucedió en el año 2009. Inclusive, bueno, hemos visto el año pasado en el documento del Congreso del partido FMLN, donde se decía el tema de controlar la Sala de lo Constitucional y revertir la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en materia de elecciones de segundo grado. Entonces creemos de que se puede prestar para que se quiera controlar políticamente a la Sala de lo Constitucional, y eso como ciudadanos tenemos que cuidar y tenemos que exigir a los diputados que elijan magistrados en ese momento del 2018 con las características de idoneidad, independencia y honestidad. El fiscal general, Javier, acaba de salir en los medios hablando de esa polarización y diciendo él que acaba de llegar al puesto, bueno, miren, si siguen estos ataques de polarización y estas circunstancias, es muy difícil darle solución al tema de aplicar la ley o de hacer que la institucionalidad funcione. Sé que no está dentro del estudio, pero es al final la gran consecuencia de esa polarización para el país. ¿Cómo salir de ahí? Ese es el punto. Ciertamente estamos en momentos de mucha tensión, de mucha confrontación, de mucha polarización, y no estamos viendo de que se estén generando las condiciones para que haya un diálogo franco, sincero, un diálogo que dé resultados.
para tratar de resolver grandes problemas que está teniendo la ciudadanía. Uno de ellos es la inseguridad ciudadana, el tema del crecimiento, el tema de la pobreza. Ahora lo estamos viendo con las pensiones. ¿Qué está pidiendo la ciudadanía? Conversemos, dialoguemos, cuál es la mejor solución para el país. Pero lo que estamos viendo es que hay espacios de diálogo, pero no estamos viendo resultados. No vemos un diálogo fructífero, un diálogo que nos permita resolver estos problemas y ciertamente, como lo mencionas, es muy complicado resolver estos problemas que está teniendo el país en un ambiente de confrontación. Este ambiente, si queremos corregirlo, y lo ha dicho el informe, debe llevarnos a aplicar la ley. Aplicar la ley nos lleva al tema de transparencia, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción, pero se está volviendo hasta esto un tema de polarización, porque se dice se está usando el mecanismo de transparencia o el mecanismo de ataque a la corrupción con fines políticos. Estamos polarizando hasta eso. Nosotros lo que estamos viendo que en lucha contra la corrupción tenemos grandes retos como país. Cuando vemos la calificación que se nos hace a nivel internacional en el índice de percepción de la corrupción, El Salvador aparece con la misma calificación que en el año 2014, que eran 39 puntos sobre 100. Entonces eso pone de manifiesto lo que hay que trabajar, pues, porque por una parte no hemos avanzado, pero por otra también estamos reprobados, pues, si vemos una calificación, cuando los países que tienen las mejores calificaciones aparecen con 90, 91, 92. Costa Rica aparece con más de 50, estamos debajo del promedio latinoamericano y promedio mundial. Entonces creo que hay que trabajar. Nosotros vemos con satisfacción de que están funcionando algunas instituciones en materia de lucha contra la corrupción. Estamos viendo cómo el Instituto de Acceso a la Información Pública cada vez se consolida más, a pesar de los obstáculos que han existido, a pesar de que siempre hay resistencia, vemos todavía en cuando se trata de información sensible, al declararla de forma ilegal como reservada, pero ahora con lo de probidad creo que estamos viendo avances, y eso es importante, Rafael. Fíjate que con una ley de 56 años nunca se habían iniciado estos juicios civiles de enriquecimiento ilícito. Y es la misma ley, y eso nos lleva a lo que hablábamos al principio, la voluntad de aplicar la ley. Tenías una ley que es cierto, está obsoleta, hay que fortalecerla, hay que mejorarla, pero con la misma ley y con la voluntad de una Corte Suprema de Justicia de aplicar los casos, vemos cómo se inician los primeros juicios. Y acá hay que ser claro en algunos puntos. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia? A través de la sección de probidad y a través de Corte Plena, es determinar que existen indicios. Nadie es culpable aún. El juicio todavía no se ha ventilado cuando la Corte dice, ordénase que inicie el juicio. Lo que la Corte dice es, mire, hay indicios de que los ingresos, el patrimonio y los gastos no son congruentes. Entonces, se mira de que los ingresos reportados no es congruente para un patrimonio y un nivel de vida que está plasmado en los documentos que se han entregado. Entonces eso lleva a que se inicie un juicio por enriquecimiento ilícito. En el juicio civil es donde se determinará si lo hubo, ahí se probará o no, respetándose el debido proceso y todas las garantías que tienen que determinarse ahí. Entonces vemos que en ese sentido la Corte Suprema de Justicia está trabajando muy bien en estos puntos y ahora tendrá que decidirse ya 3 casos que van ya a iniciarse juicio en la Sala de lo Civil, y ahí se determinará que sí hubo enriquecimiento a costa del Estado, esos bienes tienen que restituirse al Estado. Por otra parte, de forma paralela, el Fiscal General de la República tiene que llevar a cabo las investigaciones de tipo penal. Vemos ahora en los medios cómo aparece de que se ha requerido alguna información, y si ahí se determina también de que hay enriquecimiento ilícito y aplica la conducta penal, tendrá que sancionarse como debe ser. Vamos a hacer una pausa, Javier, volvemos para abordar otros temas de este quehacer institucional del informe de coyuntura legal que presenta FUSADES al cierre de 2015. Ya volvemos. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Continuamos con Así estamos. Está con nosotros Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Hablamos del informe de coyuntura legal al cierre de 2015. Javier, hay un tema importante, la seguridad jurídica en el país, que ha sido debate también público, en qué medida la institucionalidad logra garantizarle al inversionista, al ciudadano, que todas sus condiciones se mantienen en el tiempo
pero estamos viendo que son cambiantes. Por ejemplo, el tema de pensiones, ¿no? Ahora es una discusión y así como va, también la seguridad jurídica, incluso de los que tenemos dinero en las AFP, que de un día para otro vamos a pasar de ser dueños de nuestro dinero a compartirlo con el gobierno, ¿no? Cuando eso jurídicamente no está establecido. Hablamos de situaciones de cambios en las leyes y si el país ha perdido esa capacidad de garantizar jurídicamente a sus inversionistas. Hoy está hablando de desdolarizar otra vez si no se hace esta reforma. Entonces uno no se imagina un país con estabilidad jurídica. En el eje de clima de inversión, precisamente mencionamos algunos aspectos relacionados a lo que preguntas, y es precisamente de que en el segundo semestre del año pasado vemos cómo hay incertidumbre jurídica con algunos aspectos que sucedieron. Uno de ellos tiene que ver con la reforma de pensiones y el otro tiene que ver también con la forma como se aprobaron unos impuestos para financiar la seguridad. Tal vez, antes de entrar a pensiones, ¿qué es lo que nosotros mencionamos con el tema del impuesto a la seguridad, que es el que se está cobrando la telefonía? Por una parte, del diálogo, lo que mencionábamos. ¿Qué ha pasado con el diálogo? Tenemos un Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Dentro de esta mesa tenemos una submesa que es la Mesa de Articulación Financiera. Era el lugar donde se esperaba que por lo menos se hubiera conocido estas propuestas de reformas, pero ni ahí se conocieron, se fueron directamente a la Asamblea Legislativa, cuando se hubiera esperado que para eso existen estos espacios de diálogo, para conocer este tipo de propuestas. Ahí están sentados los distintos sectores. Y por otro lado también ese impuesto, que se le llama contribución especial, pero jurídicamente hablando es un impuesto. El problema también es que se está agravando doblemente la misma manifestación de riqueza, que es en la llamada o en la adquisición de los aparatos, por ejemplo, puesto que estos ya están gravados con IVA. Y ya la sala ya dijo, si recordamos aquella sentencia sobre las llamadas al exterior, ahí sentó una jurisprudencia muy clara de que no se puede gravar doblemente la misma manifestación de riqueza. Entonces, también, por una parte, fallamos en el diálogo y también en la forma como se aprueban impuestos, contradiciendo lo que dice la misma jurisprudencia y por ende la Constitución. El otro tema es el de pensiones. ¿Y qué es lo que nosotros como FUSADES hemos estado manifestando? Un tema tan sensible, un tema tan delicado, tiene que debatirse y discutirse con la mayor transparencia. Y no se ha conocido el proyecto. Es imposible que no esté el proyecto que ellos mencionan que en 2 semanas se va a aprobar y no lo tengan. Un tema de estos debe discutirse de cara a la ciudadanía. ¿Qué es lo que nosotros vimos y que nos generó muchísima preocupación? El año pasado se conocieron algunas presentaciones que dio el Ministerio de Hacienda y ahí se mencionaba el tema de que iban a llevarse a cabo unos traslados de los saldos de las cuentas individuales de los ahorrantes, de los trabajadores, hacia un fondo del Estado. Entonces eso nos genera muchísima preocupación porque precisamente se están usando los recursos de los ahorrantes y se estaría vulnerando, si hay una reforma así, el derecho de propiedad privada que tenemos todos los trabajadores de nuestras cuentas individuales. Y hemos manifestado que nos preocupa de que se quiera hacer uso de estos recursos para solventar necesidades de tipo fiscal. Entonces, el llamado que hemos hecho la semana pasada, el presidente de FUSADES lo mencionó, una llamada al diálogo, que se integre un comité técnico, un comité tripartito, donde estén todas las partes y que discutamos por una solución viable a las pensiones y también una reforma para fortalecer las pensiones, no para venir a eliminar los saldos de las cuentas individuales y quererlo usar bajo otra figura. Entonces, aquí en el fondo es eso. Primero, que se dialogue y que se debata de cara a la ciudadanía y por otra parte, que se respeten los derechos de los ahorrantes. Eso es fundamental, porque al final, si el sistema que se esté planteando no es sostenible, lo que se estará violando también es el derecho a la seguridad social que tenemos todos a recibir una pensión digna. Bueno, dentro de esto, Javier, ¿cómo hay que ver también el tema del caso de los militares acusados por el caso jesuita? Hay una seguridad jurídica que nos la ha garantizado los acuerdos de paz, la ley de amnistía, pero ¿podría esto romper también por ese lado esa seguridad jurídica? ¿Y en qué nivel de riesgo entra también el país de entonces empezar a accionar los casos pendientes de justicia durante la guerra? Bueno, Rafael, con ese punto nosotros en FUSADES aún lo estamos analizando en cuanto
a dar una respuesta de parte de la institución sobre el tema de las solicitudes de extradición y el caso de los jesuitas. Primero, manifestar que eso fue un hecho lamentable que no debió haber sucedido en el país, así como otros que sucedieron. Pero también nosotros hemos manifestado de que es importante tener presente lo que ya sucedió en cuanto al tema de que debe existir reconciliación con el pasado también y ver hacia adelante y no estar abriendo heridas que al final puedan perjudicar también el futuro de nuestro país y generar más complicaciones. Ese es un tema que tiene una cantidad de aristas, hay resoluciones, hay juicios ya realizados, hay tratados, normas derogadas, lo que establecía la Constitución anteriormente y un sinfín de elementos que tienen que considerarse para dar una respuesta sobre el tema de los jesuitas. ¿Tiene una consecuencia en todo esto que estamos platicando? O sea, el riesgo, lo de las pensiones, lo de los jesuitas, la polarización que menciona el fiscal, en cómo realizar el país a futuro. Porque, yo creo que sí hay una dosis de tensión y de preocupación en el país y creo que eso no ayuda a tener las condiciones de estabilidad que requerimos para ponernos de acuerdo y resolver los problemas serios que tenemos como la inseguridad y el crecimiento y la pobreza. Entonces, sí creemos de que eso complica un poco el escenario, ¿verdad? Le imprime mayor inestabilidad y nosotros lo que hemos señalado es que en estos momentos lo que debe prevalecer es la cordura, la sensatez. Creo que eso es importante y la prudencia en estos temas. ¿Qué pasa con la tregua, Javier? Porque también es un aspecto institucional. La tregua, la lucha contra la delincuencia, la estadística sigue siendo en contra de los ciudadanos, ¿verdad? A nivel de violencia. Y se está investigando por la Fiscalía también este tema. ¿Y qué podría determinarse de la tregua cuando todo el mundo dice esto no debió haber sucedido y solo ha fortalecido más la violencia? ¿A dónde nos lleva también ese tema? Yo creo que es un tema muy importante que se esté investigando en estos momentos y creo que esa investigación nos dará luces importantes de los problemas que se generaron y si hubo ilegalidades. Lo que sí nosotros expresamos es que sí nos preocupaba la poca transparencia que hubo alrededor del tema de la tregua, las distintas contradicciones de parte de funcionarios públicos que de alguna forma se vieron relacionadas con el tema. Y también en esto hay que mencionar un tema muy importante que ya la misma Sala de lo Constitucional ha mencionado, de que es ir en contra de la Constitución el dar concesiones dar concesiones o beneficios penitenciarios a personas que hayan cometido delito, ¿verdad? Y siempre fuera de la ley. Entonces, acá nosotros esperaríamos los resultados y ver qué sucede de esto, pero lo que sí estamos viendo, Rafael, es que hemos cerrado el año con unos niveles de criminalidad alarmantes, más de 6.643 homicidios contabilizados en el año 2015, un incremento de 70% de homicidios con relación al año anterior, y eso sí nos pone en una situación muy difícil, pues precisamente se está afectando el derecho principal, que es el derecho a la vida, ¿verdad? Y acá se requiere medidas efectivas que vayan a resolver el problema de la criminalidad, desde luego que marcadas en el respeto al Estado de Derecho, pero ya no podemos seguir con estos niveles de inseguridad. Por cifras que daba el Banco Central de Reserva, se mencionaba que la violencia le había costado $2.800 millones al país en el año 2015. Imaginémonos lo que pudiéramos hacer con $2.800 millones. Cuántas necesidades sociales pudiéramos resolver, cuántos problemas de escuelas, de hospitales, etcétera. Entonces, creo que es un tema muy grave y además también es el principal factor que afecta a las empresas y daña el clima de inversión, los niveles de inseguridad. Entonces, yo creo que acá ya tenemos planes de seguridad, tenemos diagnósticos sobre la inseguridad, pero aquí el tema es la implementación adecuada de estos planes de seguridad. Parados al final de ese 2015, haciéndonos la figura mental, ¿no? y viendo hacia atrás, pero también viendo hacia adelante, con toda esta información, ¿qué es lo que deberíamos estar planeando o pensando para este 2016? Sobre inseguridad. Sobre todos los temas, Javier, tomando toda esta cantidad de información y diciendo qué es lo que tiene que hacer el país. Yo creo que lo que tenemos que hacer por parte de la ciudadanía, exigir rendición de cuentas, exigir que los fondos se administren bien, pero al mismo tiempo darle seguimiento a las políticas que implementan los funcionarios públicos. Creo que eso es un tema muy relevante. Tenemos que exigir que respeten la ley, que se fortalezca el Estado de Derecho y esperaríamos de parte de los funcionarios del gobierno que haya mayor diálogo
que se discutan estos aspectos del país de cara a la ciudadanía y que se le dé una respuesta, porque al final todos estos temas al que terminan afectando es al ciudadano. Al final el afectado es el ciudadano en cuanto a la inseguridad o que no haya un adecuado clima de inversión, porque eso se traduce en que hayan menos oportunidades de empleo en el país. Entonces creo que al final lo que esperamos es que se reduzca por una parte la polarización, que haya mayor efectividad en cuanto a las políticas públicas que se implementan por parte de las autoridades. Y acá para resolver los problemas que antes mencionábamos, principalmente la inseguridad ciudadana, y desde luego que también en el tema de inseguridad ciudadana, lo que es un tema relevante también es que hay una adecuada coordinación entre todos los entes que intervienen en materia de seguridad ciudadana, y acá estamos hablando de la Fiscalía, el órgano judicial y desde luego el órgano ejecutivo. Entonces, que haya mayor diálogo, que haya mayor transparencia, y las instituciones que tienen un rol en la lucha contra la corrupción tienen que continuarse fortaleciendo. No vemos lo mismo de lo que mencionamos de la importancia de cómo está trabajando Providad y el Instituto de Acceso a la Información Pública, no vemos lo mismo con el Tribunal de Ética Gubernamental ni con la Corte de Cuentas de la República. Y creo que acá es importante el tema del fortalecimiento de las instituciones y llevar a cabo reformas para fortalecer su trabajo, fortalecer su desempeño, que haya mayor independencia y que haya más efectividad. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado y traernos estos detalles y reflexiones, análisis sobre los temas de realidad nacional desde FUSADES en el ámbito legal. Muy amable. Gracias, Rafael. Vamos a despedirnos con más del tráfico, ¿verdad? En este momento vamos al tráfico y luego cerramos nuestro programa de hoy.